Noticias a tou trapu. Esta semana, Ubieu y otros concellos acollieron actos por la celebración de los premios Princesa de Asturias. L'éxito una convocatoria de actividades en espacios como la Fábrica de Armes de la Vega contrasta con las concentraciones contra la monarquía que anualmente celebras en la Plaza de la Escandalera. Güey, los reyes, la Princesa de Asturias y su hermana, la Infanta Sofía, presidirán la ceremonia de entrega en el Teatro Campo Amor. Este jueves, Lines publicó la encuesta de población activa con los actuales datos de empleo en España. Según la EPA, el paro subió un 15,4% en relación con el trimestre postrero. Asturias es la segunda autonomía en aumento del paro. Así, la tasa de ocupación ascendió un 0,71% por el crecimiento de la población activa. El Principado contabiliza 23 incendios forestales repartidos en 12 concellos. 6 están controlados, 13 activos en sin peligro y hay 4 activos. Estos últimos en Nava, Piloña, San Martín del Rey, Aurelio y Sieru. Podemos Asturias entamó esos primarios para elegir la su candidatura a las elecciones autonómicas en el Principado. Les candidates son Alba González Sanz, secretaria de Organización Autonómica, y Covadonga Tomé por el sector crítico vencellado a Daniel Ripa. El proceso no está siendo pacífico. Desde la candidatura de Tomé critiquen una utilización partidista de les cuentas del partido en las redes sociales, mentires, exclusiones y errores de estrategia política. El aeropuerto de Asturias programa para este invierno más de 5.000 operaciones aéreas, 13% más que fai 3 años. Esto supone poner a la venta un 38% más de asientos que la misma época del 2019.